Hoy hablamos de los tics. Vamos a hablar de los tics. Ponte bien el micro, Raúl. Si Aquí, me miras, ahí. ponte delante el micro entonces A de la ver, boca. Ahí. Ahora, Venga. así. Los tics. Esto es difícil de saber que uno tiene un tic hasta que quizás otro no se lo explica. ¿O? Sí, y claro, te puede ser difícil. Hay tics, bueno, ya estás viendo, motores que hacemos movimientos involuntarios, sea con la cara, sea con la cabeza, con el guiño del ojo, la mueca con la boca. Bueno, pueden haber una cantidad, yo los más comunes, 15 que he encontrado por ahí, pero pueden ser muchos. Siempre me acuerdo de yo era niño y un niño que tenía un tic. Cada 4 o 5 minutos necesitaba orinar 1 o 2 gotitas porque no salía más, y eso era un tic. Pueden ser de una diversidad muy, muy importante. Dentro de estos tics hasta podríamos catalogar el síndrome de piernas inquietas. Durante el sueño o Ya hemos durante hablado. está despierto. Y bueno, hay crónicos porque llevan muchos años el tartamudeo, con las manos, restregarse las manos, y muchos otros que yo mientras preparaba el tema me acordaba de un tic argentino que es el wow, porque el cerebro necesita pero aquí en la radio también los hay. El vale bueno, bueno, muletillas, muletillas, pero que a lo mejor pueden ser considerados como tics. Exacto, sí. Y están los transitorios, que pueden ser esos cuando vas a dar una charla, vas a hacer algo y te pones nervioso, y entonces en ese momento empiezas a hacer algún tic, que puede ser gestual, motor, o puede ser verbal también. Y bueno, como te decía, pueden ser... Tiene una profesora que madre mía, era un poema, a verla, ¿eh? Hacía tantos movimientos con la cara, o sea, ojos, boca, nariz, una cosa así medio rara, y decía, uff, a veces es molesto para el otro, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando son muy intensos, suele molestar al que está delante, sí, porque hay un momento en que tu cuerpo o tu inconsciente como que quiere copiar. Nosotros siempre estamos como sintonizándonos con la otra persona, y si la otra persona hace algo, inclusive aquello de que me contagio la risa, me contagio el llanto, me contagio, y entonces el tic también puede ser contagioso. ¿Por qué se producen los tics? Ahí puede haber vamos a decir, dos causas básicas. Una, que podría ser un trauma, un complejo. Te voy a poner un ejemplo: que yo tenga el complejo de no saber hablar, de no saber explicarme, y también el miedo a hablar en público. Un público pueden ser 2 personas o puede ser una multitud. Y entonces, en el momento en que ya empiezo yo a pensar en que tengo que hablar para esa multitud, puedo empezar a tartamudear, puedo empezar a gesticular, ya sea con la boca, con las manos, etc. Y eso sería, podríamos estar dentro de los miedos, dentro de los traumas, de los complejos, un complejo de inferioridad. No voy a ser capaz de llegar a disertar o a demostrar esto que yo quiero hacer, ¿no? Y eso sería para trabajarlo más a nivel psiquis, siempre teniendo en cuenta una cuestión. Un estado emocional puede llevar a producir un malestar orgánico, y un malestar orgánico puede llegar a producir un malestar psicológico. Me explico. Puedes tener una deficiencia del yin del riñón y desarrollar miedos
aquí siempre a mí me gusta hacer una aclaración, porque cuando hablo de un problema de riñón, no, yo me hice las analíticas y tengo los riñones bien. Y estamos hablando en términos de energía, Albert Einstein, para decirlo así, ¿no? Fritz Albert Popp, otro físico que demostró la biofotoluminiscencia, la comunicación celular. Entonces hablamos de energía y mi órgano puede estar sano, pero haber un déficit energético que me lleve a tener miedo y antes era capaz de conducir perfectamente un automóvil y ahora me tiemblan las piernas. Y lo que consideramos ahora tics podría ser lo que llamábamos antes manía. La manía puede llevar al tic. Vale. Pero una manía tendríamos que catalogarla. Sí, bueno, ¿qué tipo de manía? Pues la manía de rascarnos la oreja. Cada minuto hay que rascarse la oreja. Bueno, fíjate que lo que pasa es que luego le podemos ir poniendo diferentes nombres al niño. Yo lo digo en este plan broma, ¿no? Diferentes nombres al niño. La manía de rascarse la oreja, lo podríamos catalogar, sí, de un tic. De un tic, vale. ¿Y en cuanto a los tratamientos, Raúl? Bueno, los tratamientos. Lo primero, hay que distinguir si es un tic emocional, por ejemplo, un complejo, un miedo, un trauma que ha quedado ahí en el inconsciente y me lleva a hacer ese tic, ya sea motor, o sea, de movimientos gestuales o verbal, y si es por una deficiencia de energía, hígado, riñón, bazo, que son, digamos, 3 órganos que nos pueden llevar a esos tics, a esos movimientos involuntarios. Y ahí podemos trabajar entonces acupuntura. Sabemos que hay puntos, le vamos a llamar puntos psíquicos, que trabajan la psique de la persona, equilibrando las energías. Moxa, si hay una insuficiencia, una deficiencia energética, para movilizar esa energía. En fitoterapia, si hay una deficiencia, no está en el cuerpo, tenemos que cambiar las pilas. Bueno, pues le damos fitoterapia y volvemos a cargar esas baterías energéticas que están en deficiencia. Si es emocional, es un complejo, un trauma, un miedo, bueno, vamos a trabajar con técnicas, hay varias, el EFT, el Jin Shin Jutsu, y la otra es la hipnosis ericksoniana. Fíjate que esto yo lo he trabajado mucho, de relajar a la persona casi al entrar en el sueño, es ese duerme vela, ahí estamos en medio sueño, y le hago imaginar a la persona que, por ejemplo, va a ir a la clase o al examen, y lo hago ver cómo está haciendo el examen y que contesta todas las preguntas con toda la fluidez, y luego llega a ver la corrección del examen con un sobresaliente. Y entonces, dentro de su subconsciente, reprogramo el no puedo por el sí puedo, el no lo sé por el sí lo sé, etcétera, por medio de cambio de esas barreras psicológicas, esas emociones bloqueantes que están ahí. ¿Y esto da igual en niños, en adolescentes? En niños puede ser un poco más difícil porque date cuenta que a un niño, por ejemplo, si necesita acupuntura, va a costar hacérselo, pero sí, a los niños, como les gusta mucho el juego, les puedes llevar, por ejemplo, a que hagan el tapping, el EFT, y también puede copiar tus frases. A pesar de este tartamudeo, me amo y me acepto completa y profundamente. Y entonces el niño puede aceptar como un juego esa repetición de frases y ese golpeteo en diferentes lugares y hacer el mismo efecto que si fuera en un adulto. Bueno. Y luego la otra técnica, el Jin Shin Jutsu, es una técnica japonesa
donde conocemos 26 puntos donde podemos con el Reiki poner las manos o las puntas de los dedos y energizar para quitar miedos, para quitar traumas, para quitar complejos. Y sí, en ese caso se lo podemos hacer a un niño, se lo podemos hacer a un anciano, a un adulto, sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué más cosas debemos saber sobre los tics? Les recuerdo a nuestros oyentes el teléfono, el 922 34 41 63, si quieren hablar con Raúl acerca de los tics, porque se puede convertir en una verdadera... Primero, en una obsesión, y segundo, en un problema a la hora de estar frente a otras personas. En muchos ámbitos. Date cuenta que nosotros vivimos en una sociedad, vivimos hablando con las personas, y esos tics nos pueden llevar a acomplejarnos más todavía, a buscar el aislamiento, a deprimirnos mucho. Y algo fundamental, prácticamente podríamos llegar a decir que todos pueden tener solución, pero la perseverancia de la persona va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque a veces esa barrera psicológica, esa creencia limitante, esto no lo puedo quitar. Lo primero que tengo que quitar es la barrera. Tengo que convencer a la persona de que puede autocurarse. Nadie cura a nadie, sino la propia persona se va a arreglar a sí misma. Yo le voy a dar la vía, el camino, la forma de rearmonizar su subconsciente, su consciente y su cuerpo. Entonces, ahí a veces nosotros nos ponemos impacientes y necesitamos un tiempo. Si yo traigo un tic de 10 años, de 20 años, decir, en 1, 2 sesiones, imposible curarlo. Sí, eso está muy metido en el cuerpo, claro, Raúl. Aunque hay veces que se producen los milagros, pero si una persona tiene la perseverancia, el ahínco, bueno, pues puede llegar a superar las cosas más inverosímiles que te puedas imaginar. Sobre todo los tics, porque al fin y al cabo, cuando yo quiero curarme, te voy a poner este ejemplo, me pongo delante de un espejo y observo mi tic. Ya no como algo traumático, mira qué estúpido lo que estoy haciendo, mira esto, sino ya lo veo como algo a corregir. Esto es un poco como si tuviera tiznada la cara o algo. Bueno, pues mira, voy, me lavo la cara y todos contentos, no pasa nada. El tic lo tenemos que tomar como algo superable, pero esas premisas, ¿qué tiene? ¿Un origen psíquico o un origen? Te voy a poner algo para ilustrar. Un Parkinson. Es un movimiento involuntario, pero ¿podríamos corregir un Parkinson? Según los estudios, con diferentes técnicas, volvemos a la técnica de la acupuntura, moxa y fitoterapia, podríamos, un Parkinson en los inicios, podríamos llegar a resolverlo porque es un problema que se está produciendo. Pero claro, no me pidas que en 1 o 2 sesiones te lo corrija. Con acupuntura y moxa vamos a trabajar, si hacen falta 20, si hacen falta 50, tendremos que trabajar hasta conseguir que el cuerpo vuelva a estabilizar toda su energía y sus parámetros cerebrales, medulares, etc. Bueno, ¿alguna cosa más sobre los tics? ¿Lo dejamos aquí o no? A ver. Fundamentalmente entender que tienen solución prácticamente todos, salvo alguno como por ejemplo el de Tourette, que ya entramos dentro de lo que es el autismo en diferentes formas, pero entender que la mayoría de los tics sí se pueden superar si la persona pone su voluntad y su paciencia a su servicio. Y luego encontrar la terapia que su inconsciente esté pidiendo. Bueno, pues para eso está el compañero Raúl. Oye, recuérdanos